Buenas, mi nombre es Jessica Hernández, estudiante de SAIA. A continuación vamos a hablar sobre los principios de la criminalística. Como uno de ellos tenemos el principio de uso, que son cuando se cometen aquellos hechos donde se utilizan agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos. A su vez tenemos el principio de producción. En ellos se utilizan agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos para la comisión presuntamente delictuosa. Siempre se producen indicios o evidencias materiales en gran variedad. También tenemos el principio de intercambio. Al consumarse el hecho y de acuerdo con las características de su mecanismo, se origina un intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos. A su vez, tenemos el de correspondencia, que es basado en los principios universales establecidos por la criminalística. La acción dinámica de los agentes mecánicos vulnerantes sobre determinados cuerpos, dejando impresas sus características, reproduciendo la figura de su cara que impacta. También tenemos el principio de reconstrucción de hechos o fenómenos. Es el estudio de todas las evidencias materiales asociadas al hecho. Darán base a los elementos para conocer el desarrollo de los fenómenos en sus casos concretos y reconstruir el mecanismo del hecho o fenómeno para acercarse a conocer la verdad del hecho investigado. También tenemos el principio de probabilidad, que es la reconstrucción de los fenómenos y de ciertos hechos que los acercan al conocimiento de la verdad. Puede ser un bajo, mediano o alto grado de probabilidad o simplemente sin ninguna probabilidad, pero nunca se tendrá el hecho sucedió exactamente así. Siempre se tendrá una cierta probabilidad del hecho. También tenemos el principio de certeza. Las identificaciones cualitativas, cuantitativas y comparativas de la mayoría de los agentes vulnerantes que se utilizan en indicios que se producen en la comisión de los hechos logran por medio de metodología, tecnología, procedimientos adecuados que dan certeza de su existencia y procedencia. También tenemos las disciplinas científicas de la criminalística. Esto le llamamos a la disciplina de la científica de la criminalística. Tiene como objeto descubrir y explicar las pruebas de los delitos, así como la detención de sus autores, víctimas y de las personas partícipes en el delito y otras criminalísticas. La ciencia también es una ciencia que se identifica para poder descubrir el trasfondo del hecho y de la víctima y del victimario. Tenemos varios tipos de esta. Una de ellas es la balística forense. La balística forense, como rama de la balística general y parte fundamental de la criminalística, tiene como objeto en sus laboratorios llevar a cabo todos los procedimientos y estudios necesarios para los cartuchos, balas, armas relacionadas con homicidios, suicidios, accidentes y lesiones personales. También tenemos la fotografía forense. La participación del fotógrafo para realizar la fijación fotográfica de la escena y todo lo relacionado con la misma es fundamental. Sin embargo, es solo la primera parte de su trabajo, ya que posteriormente tendrá que trasladarse al laboratorio de fotografía forense para llevar a cabo el revelado del material con el que será ilustrado los dictámenes al momento de llevarlos al juicio. A su vez también tenemos uno de ellos, la dactiloscopia. También tenemos la documentoscopia, que es la química forense que puede aplicarse en el estudio de documentos para análisis de papeles, de tinta y de firma cuando se elaboran esto. También tenemos hecho de tránsito. Mediante la aplicación de diferencias técnicas es el análisis químico que puede examinarse los fragmentos de pintura efectuados sin distinción en cuanto al calor y a los compuestos de los mismos. También tenemos incendios y explosivos, que es el estudio de residuos que dejan los incendios y los explosivos, que puede utilizarse como una cromatografía de capa fina, donde se estudia el gas y el líquido, y tiene un alto rendimiento, pudiéndose determinar el tipo de sustancia que se utilizó en el lugar de los hechos. También podemos ayudar, una de las disciplinas que ayuda a la criminalística es la técnica forense de laboratorio, que se considera el laboratorio, que es el lugar donde se realizan los trabajos de investigación científica. Bien pueda estimarse la necrocomia y servicios médicos forenses como laboratorios que utilizan los médicos para el estudio minucioso del cadáver y para determinar la identidad y la causa de la muerte. Por último, una de las disciplinas es la
Toxicología forense. Puede ser aplicada en sujetos vivos o muertos. Personas vivas se toman muestras de orina y de sangre. En la orina se puede determinar principalmente la presencia de medicamentos, drogas u otro tipo de adicciones. Y en la sangre se puede hallar el alcohol etílico. Tenemos la tetraedro de la criminalística. Esto se enfoca más que todo en el sitio del suceso o lugar de los hechos, que corresponde al lugar o espacio físico donde se ha cometido un acto ilícito o un posible accidente, donde se encuentran diversos indicios y evidencias. Es nada más y nada menos que aquella porción de espacio donde se materializó el acto susceptible a revelar con vertiginoso cuidado y minucioso estudio revelar lo que sucedió en ese momento y quienes estuvieron presentes. El sitio del suceso se divide en varios tipos. Uno de ellos es el sitio de suceso abierto. Cuando hablamos del abierto, es aquel donde se encuentra totalmente expuesto a todos los fenómenos ambientales. O sea, no está contenido en un solo sitio. Tiene posibilidades de que cuando está el sitio de suceso abierto, posibilidades que llueva, que haya viento, y esto no pueda trastornar la investigación científica. También tenemos el sitio del suceso cerrado, que es aquel que está físicamente delimitado, tanto por los lados como por la parte inferior y superior, que se encuentra expuesto a los elementos o fenómenos ambientales. Es totalmente distinto al primero. Tenemos el mixto, que como la misma palabra lo dice, es la combinación entre el lugar de los hechos abierto y cerrado. Es parcialmente expuesto a los fenómenos ambientales y es parcialmente limitado físicamente. Tenemos una subdivisión del lugar de los hechos, que es el sitio de liberación. Puede confundirse con el sitio del suceso, ya que en el que pueden encontrarse algunos instrumentos empleados en una cantidad importante y puede tener a confundir el sitio. El sitio de la liberación es creado con posterioridad al hecho principal y es con la intención de lograr impunidad de ocultar el crimen. Sitio de traslado, como en palabra lo dice, es aquel donde se traslada la evidencia de un sitio a otro con el propósito de dificultar la investigación, buscando la impunidad. Por ejemplo, los secuestros donde la víctima es cambiada de varios sitios y el paso entre ellos se denomina sitio trasladado, no cesa hasta que liberan a la persona o encuentran un cadáver. Tenemos también la víctima. La víctima es la persona o individuo colectivamente que hayan sufrido daños, lesiones físicas o mentales, emocionales también, perdiendo financieramente o menoscaben sustancialmente sus derechos fundamentales. La víctima es aquella persona distinta a su consideración en el proceso, en el Código Procesal Penal, en su artículo 119, la define en su totalidad, que dice que será la persona sujeto del hecho criminal. La víctima para la criminalística es la persona directamente afectada con el hecho. Por ejemplo, esta también se puede estudiar porque ella puede presentar heridas, lesiones, señales, signos, rastros, vertigios y nada más que ella para dar el testimonio de lo ocurrido. A su vez tenemos el victimario, que es la persona directamente perpetradora del hecho y de todas aquellas personas que participen junto con él como elemento necesario. Son todas las personas que participen en el hecho como autores hasta que la evidencia haya indicado que esta persona o el autor o tenga más participantes y sea él el culpable. Tenemos los medios de comisión. Los medios de comisión para la criminalística tienen que ver con el estudio material del delito. En este mundo eminentemente material, todo puede convertirse en un arma de ocasión. Todo puede ser utilizado para poder lastimar a una persona o llegar a matarla. Como ejemplo tenemos en un caso de homicidio un arma utilizada que podría ser una tijera, que es un objeto que se utiliza para manualidades y a su vez puede ser un objeto contundente que ocasionaría la muerte de otra persona. Tenemos el método experimental, que busca la observación y aplicar la captación a través de los sentidos. El primer paso del método experimental es buscar y observar las cosas, los fenómenos, las circunstancias
eh, trabaja mucho con el tacto, el olfato, con todo su sentido, de manera de poder observar la escena del crimen para poder sacar y obtener la mayor información de esta. También podemos conseguir que tenemos la criminalística de campo. Es aquella que aplica su intuición y en el sitio del suceso, que conlleva la búsqueda y el hallazgo de la fijación, la colectación, la preservación y el traslado de la evidencia física. Esta área de la criminalística mayormente es donde se efectúa en el sitio donde fue perpetrado el hecho. O sea, en el sitio donde ocurrió todos los sucesos. Ahí es donde se va a hacer el estudio y la toma de muestras y de la evidencia para luego poder llevarla a un tribunal y poder obtener la sentencia. La criminalística del laboratorio, por último, es aquella que tiene por tarea la verificación científica. Entonces el conjunto de procedimientos científicos aplicados en laboratorios criminalísticos altamente complejos, en los cuales están compuestos por áreas distintas, por ejemplo, toxicología, hematología, balística, planimetría, todas aquellas que son respectivos de cada departamento. Cada una de ellas tiene una tarea en específico, en específico de acuerdo a su materia y a su área de investigación. Bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado. Bueno, muchas gracias por su atención.